Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de TV Morfosis Colombia 2016. Tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. TV Morfosis es un formato creado por la Universidad de Guadalajara que se desarrolla en Colombia en coproducción con Canal Nacional Universitario Zoom, la Universidad del Norte y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Estos son nuestros invitados en el programa de hoy. John Ocampo Niño posee una amplia trayectoria en diferentes medios de comunicación en donde ha desempeñado cargos de editor económico, jefe de redacción y periodista. Algunos de estos medios son el diario La República, Radionet, el noticiero CMI, Revista Cambio, canal de televisión RCN y el noticiero de la FM de RCN. Ha recibido 2 premios nacionales de periodismo Simón Bolívar y 4 premios nacionales de periodismo económico de ANIF. Actualmente es el gerente general de RTVC. Juan Manuel Buelvas, comunicador social y productor de televisión con estudios especializados en Cuba y España en el sector audiovisual, productor y director de numerosos y laureados documentales de corte etnográfico y cultural. Miembro de la Junta Directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y actual gerente de Telecaribe, canal público regional de la costa atlántica colombiana. Darío Montenegro Trujillo ha sido gerente de varias programadoras como Promec y Prego Televisión. Se ha desempeñado en diferentes cargos de varios noticieros del país como gerente del noticiero NTC, director de emisión del noticiero de las 7, TV Hoy, Noticiero Krypton y productor general del Centro de Noticias del Canal A. Además ha sido gerente de canales como Noticolombia, TV Andina, Canal 13 y RTVC. Es asesor de telecomunicaciones de Magine, empresa sueca dedicada a la televisión en vivo. Actualmente es el gerente de Canal Capital, canal regional público de la ciudad de Bogotá. Yances, comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue director de la especialización en televisión de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como periodista y columnista de medios de comunicación como El Tiempo y El Espectador de Bogotá. Fundador de la revista de televisión del diario El Espectador, la cual dirigió durante 15 años. En la actualidad, colabora regularmente con revistas internacionales especializadas y diarios nacionales. Ha sido directivo de la Comisión Nacional de Televisión, asesor en el Congreso de la República, catedrático en distintas universidades internacionales. Tiene amplia experiencia en el análisis de nuevos medios y especialmente en televisión. Moderador Alberto Martínez, comunicador social y periodista con formación en economía y maestría en educación y más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, consultoría empresarial y docencia universitaria. Fue documentalista para Señal Colombia y Audiovisuales, asesor de la Presidencia de la República y del Ministerio de Comunicaciones, director de comunicaciones de la Contraloría General de la República, decano de comunicación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe y defensor del televidente de Telecaribe. Actualmente es columnista del diario El Heraldo y director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte. Y con este panel de expertos vamos a tratar el siguiente tema en este primer programa de TV Morfosis. La televisión pública y su papel en escenarios de posconflicto. Una de las razones de ser de la televisión pública regional y nacional es la de ofrecer contenidos alternativos que obedezcan a lógicas de consumo distintas a la que ofrece la televisión privada. Al mismo tiempo, deben procurar incluir relatos incluyentes. ¿Cuál debe ser la televisión pública en el postconflicto? ¿Cómo debe estructurar sus relatos?
TV Morfosis llega a nuestros hogares por el apoyo invaluable de la Autoridad Nacional de Televisión y la participación de GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Patrimonio Fílmico. Profesor Alberto Martínez, moderador de este panel, queda el auditorio a su disposición. Muchas gracias, Alfredo. Para tratar de entender las lógicas que debemos esperar de la televisión pública de cara al postconflicto, creo que lo primero es conocer cuál ha sido su rol en el conflicto. Esa es la primera pregunta que quiero formularle a nuestro excelente grupo de panelistas y con la venia de todos, quisiera empezar por el doctor Darío. Yo creo que el papel previo a la paz de la televisión pública ha sido educar, y ese debe ser, educar ante todos. El papel de la televisión pública, no se debe olvidar, es ese, ¿no? Además de crear contenidos relevantes, además de contraprogramar, como lo veía en este momento, yo creo que nuestro compromiso es fundamental en la educación de los colombianos, en cambiar esa percepción de guerra, de violencia en lo que viene. En el caso nuestro, en Canal Capital, pues estamos apostándole a una educación en valores ciudadanos. Tenemos una serie de contenidos que nos ha financiado el Fondo para el Desarrollo de la Comisión, donde estamos trabajando en reeducar a la gente en convivencia, en tolerancia, en respeto, en honestidad, en transparencia, etcétera, etcétera. Estamos manejando más de 17 ejes temáticos, cada eje temático tiene 48 contenidos diferentes, o sea, vamos a producir en estos meses 800 contenidos entre 3 y 7 minutos que utilizan básicamente varios canales de distribuciones. Esos contenidos los estamos diseñando desde el origen transmedia, multiplataforma, para ubicarlos en todos nuestros canales de distribución. Y creo que esa es la contribución que debe hacer la televisión pública en el posconflicto. Evidentemente es cambiar el imaginario de los colombianos, que los colombianos sepan que podemos vivir en un país en paz, y para eso tenemos que aprender de convivencia, de diálogo, de conversación entre nosotros. Eso es la apuesta que estamos haciendo. Bien, Darío ya se nos ha adelantado un poco en lo que vendría ahora en la era del posconflicto. Voy a retomar nuevamente el tema, pero quisiera ahora con Germán preguntarle a propósito de lo que dice Darío, ¿ese papel de educador lo ha hecho bien la televisión pública? Buenos días a todos los presentes y a la audiencia. Creo que fundamentalmente la televisión pública, especialmente la regional, ha venido satisfaciendo las necesidades de representación de las regiones. Colombia fue por muchos años muy centralista en cuanto a la información, y las regiones no se veían en la televisión. Se veían a través de la óptica de los productores de televisión centrales en Bogotá. En algún momento de la historia de la televisión se descentraliza y las regiones comienzan a ser representadas en la televisión. A partir de ahí hubo grandes desarrollos. La tecnología ha permitido ya no solo las regiones, sino las localidades y los vecindarios. Entonces, de alguna manera, ese fue como el punto de entrada, ¿no? Satisfacer necesidades de representación de las regiones. Y creo que lo ha cumplido bastante bien. Bien, y John Jairo ha estado en la producción de televisión privada y ahora en la televisión pública. Ese tránsito le ha permitido seguramente, al estar en las dos orillas, ver como la dimensión de los tratamientos en uno y otro lado. Así es, un gusto saludar a todos los panelistas, a ustedes, el público aquí presente, a todos los televidentes. Y bueno, antes de comenzar, qué gusto, hoy amanecemos con noticias muy importantes, felices, amanecemos con medalla de oro, amanecemos con noticias importantes también en el tema de paz, donde ya la paz está llegando a Colombia en el sentido de que ya una misión está en las zonas de verificación, ya esos son los primeros pasos hacia este fin de conflicto que tanto estamos esperando. Por lo tanto, hay que decir que hoy los colombianos estamos contentos por estas muy buenas noticias. Como usted bien lo anota, Alberto, es cierto, durante más de 50 años, y esto aquí quiero hacer un poco rápidamente de contexto para los jóvenes que se encuentran acá, los estudiantes,
durante más de 50 años los medios de comunicación hemos aprendido y sabemos cubrir la guerra, porque es lo que hemos vivido durante 50 años. A través de los noticieros hemos cubierto y nos han contado masacres, bombas, secuestros masivos, extorsiones, atentados a infraestructura eléctrica, a infraestructura petrolera, inclusive aquí en la costa, pues han sido víctimas en muchas poblaciones de lo que ha sido esta crudeza de esta guerra que nos han mostrado los medios de comunicación. Pues durante 18 años de mi vida profesional como reportero, aunque mi énfasis ha sido económico, fui testigo de cómo las noticias de orden público, las noticias de guerra, siempre predominaron y siempre desplazaron cualquier otro tipo de información. Lo más triste, Alberto y compañeros, es que hoy, hace un año que Colombia ya no vive esas graves noticias que teníamos en el pasado. En Colombia hemos adoptado un modelo de noticiero gringo, regional pequeño, de ciudades pequeñas, donde lo que predomina es el video del robo en una tienda, donde predomina es la violencia en una calle de un barrio, donde predomina es ese tipo de información, siempre llevando como prioridad, así no estemos en guerra, siempre les parece que los hechos de guerra, aún en los medios de comunicación, y estoy hablando de los medios de comunicación privados, siguen siendo una prioridad. Es un modelo gringo muy mal adoptado, muy mal copiado, que hoy tenemos en los medios nacionales, que son de noticieros muy locales en Estados Unidos y que aquí lo amplificamos en los noticieros nacionales. Pero hoy Colombia pues está haciendo un cambio muy importante. Hoy Colombia, en este momento, ¿qué está pasando? Se está haciendo la paz. Pero lo que viene quizás es más importante, porque vamos a comenzar la construcción de la paz, que eso es ahí donde ustedes, muchachos, jóvenes, estudiantes, tienen una oportunidad de oro, porque nosotros ya estamos curtidos porque aprendimos a cubrir la guerra y a hacer noticias de guerra, pero ustedes, muchachos, van a tener que aprender a hacer las noticias y a cubrir un país diferente, un país quizás con hechos de orden público, producto de bandidos, de delincuencia común, pero no de esos grupos alzados en armas que creyeron o se creyeron alguna vez en la vida que a través de las armas iban a conquistar el poder. Entonces ahí es donde es un reto muy importante y dejo de ahí para allá para la discusión más adelante. Perfecto. Ese país, Juan, que anotaba hace un momento John Jairo, de forma descarnada pero al mismo tiempo muy real, ¿cómo se ha contado desde la televisión pública regional? Muy buenos días a todos, al grupo de panelistas. Qué bueno estar aquí y poder hablar sobre televisión pública para tanta gente que está no solo en la audiencia, sino a nivel internacional. Yo creo que hemos vivido desde la región una polarización. De alguna manera tenemos por un lado todo este tema descarnado que fundamentalmente está basado en los noticieros y en las noticias, que termina describiéndonos una región llena de maleantes, de todo este tipo de cosas tan desagradables, y lo peor es que, por ejemplo, en los noticieros nacionales sobre todo, el reflejo que tenemos de la región es solo sobre lo negativo. Entonces ha sido casi como vivir o estar en una región que está vista por los demás, los que tienen mayor rating, los que tienen mayor influencia, como llena de conflicto. Uno tristemente en las noticias de la mañana, las tres noticias que son de la región Caribe, en Caracol y en RCN, que son los de mayor rating y los que mayor influencia tienen en el impacto nacional, generalmente son negativas. Y por otro lado, una televisión regional a veces con baja rating o baja audiencia en comparación con ellos, tratando de mostrar otra realidad. Nosotros hacemos documentales, estamos trabajando un tema infantil muy importante, estamos trabajando en mostrar otro tipo de realidad que no es la que nos brinda de manera cotidiana estos medios de comunicación. Yo creo que es difícil de manejar y es digamos, una historia un poco falseada la que le venden al país sobre lo que ocurre en la región. Tratamos de contraprogramar, de proponer otro tipo de realidad, y eso es lo que estamos construyendo en el canal, pero sigue siendo muy complejo frente a un golpe de rating tan importante, y que no solo es regional, sino que solo es nacional, donde muestra que nuestra, digamos, sociedad, nuestra costa es violenta, lo cual no es tan cierto. A partir de las primeras encuestas que se han conocido sobre la intención de voto de los colombianos en relación con el plebiscito, surge lo que aparentemente es una polarización de nación. Hay unos sectores que están promoviendo decididamente la aprobación de los acuerdos, el aval de los acuerdos que se lograron en La Habana, y hay otro país, no sabemos todavía las dimensiones de él, que se resiste de forma sistemática a avalarlo, y por eso la campaña que de alguna forma ha empezado. En consecuencia, la televisión pública
se encontraría como ante dos posturas. La postura de un país que aparentemente no quiere ese acuerdo, no hablo de paz, sino puntualmente el acuerdo, y de un país que sí lo quiere. La pregunta puntual para todos es, ¿cómo ser, frente al tema de la paz, cómo ser televisión pública sin ser televisión oficial? Por supuesto, informando. Yo creo que lo que debe hacer y la misión de la televisión pública es informar. Y tenemos una responsabilidad gigantesca en ese campo. O sea, nosotros debemos darle a conocer a todos los colombianos los acuerdos de La Habana, ¿no? Y orientar a todos los colombianos sobre qué consecuencias tienen esos acuerdos en la realidad y en nuestra sociedad. Ese es nuestro papel es informar, evidentemente, y eso es lo que tendremos que hacer para que los colombianos tomen una decisión al respecto, ¿no? Creo que la televisión pública, como su nombre lo indica, es una televisión pública de todos los colombianos, y por lo tanto nuestro deber es ese, nuestro deber es evidentemente informar y profundizar en el análisis de los acuerdos de La Habana, para orientar a que los colombianos tomen la mejor decisión posible. Juan había levantado la mano. Sí, mira, yo creo que hay que trabajar sobre una agenda propia y una agenda incluyente. Incluyente me refiero a que tenga que ver con las minorías, por un lado, que estamos trabajando precisamente en el canal para incluirlas en la programación, porque yo creo que todo este tema de la paz pasa por la inclusión. Y si no logramos un tema de inclusión transversal en nuestra programación, no vamos a lograr este tema. Yo creo que si queremos o no queremos la paz, yo creo que eso es una pregunta casi que ridícula. O sea, es obvio que un país quiere la paz. Yo no creo que eso sea ya ni siquiera un cuestionamiento. Lo que estamos cuestionando es cómo se hace o cómo se construye, ese tipo de cosas. Pero la gente se equivoca. No es posible que hagamos un plebiscito, una cosa como esta, donde estemos discutiendo si queremos o no queremos la paz. Yo creo que hay que partir de que queremos la paz y cómo construimos desde los canales regionales una agenda de trabajo real que permita que podamos incluir a muchísima gente en esa construcción, pero además a trabajar con los niños y con los jóvenes. Creo que no hay una agenda para esta gente dentro del tema de la paz. O sea, no existe hoy una agenda clara para los niños y para los jóvenes herederos de todo este proceso. Estamos hablando de una cantidad de gente mayor a la que llegamos con unos tipos de contenidos y además que nos asustamos en hacer contenidos que puedan llegar a ellos. Es decir, no estamos trabajando el tema infantil, por ejemplo, no estamos trabajando un reality, qué sé yo, otro tipo de formatos que puedan llegar a muchísima gente, que sean masivos y que puedan de manera cotidiana empezar a trabajar este tema entre la gente. Uno escucha mucho a los analistas, a los columnistas, decir, es que no se hace la pedagogía para la paz. Y lo que uno se pregunta es, ¿cuál es el espacio para hacer esa pedagogía para la paz? Díganme ustedes, y hablo de los medios privados porque de los públicos se sobreentiende que debemos hacerla, ¿qué canal privado o qué medio privado está dispuesto a sacrificar media hora de un reality o media hora de una novela para abrir el espacio a la pedagogía? La pedagogía es por el sí, por el no. Yo no estoy diciendo que es que solo vamos a defender el sí a la paz, pero ustedes conocen en Colombia que haya los suficientes programas de opinión, de entrevista, de investigación, como nos lo ofrece la televisión mexicana, la televisión peruana, la televisión chilena. En Colombia desafortunadamente no existe. Por eso nosotros, como medios públicos, estamos llamados a copar esos espacios. Yo a veces discuto con los canales regionales porque quieren hacer casi que lo mismo o pretendemos hacer lo mismo que hacen los canales privados con infinitamente menos recursos que un canal privado. Un ejemplo, el canal Señal Colombia recibe de la Autoridad Nacional de Televisión 15.000 millones de pesos para su programación. ¿Sabe cuánto cuesta en un canal privado una producción como Diomedes? 80.000, 100.000 millones de pesos, una sola producción. Entonces nosotros no podemos, ni pretendemos, ni debemos hacer lo mismo. Nosotros lo que tenemos es que copar los espacios que nos dejan los privados y somos los llamados a hacer esos programas de opinión, a hacer esos programas de debate, a hacer esos programas de entrevista, a hacer la pedagogía, venir y conversar con ustedes y transmitirlo abiertamente todas las preguntas que se tengan y todas las dudas sobre la paz y los que dicen sí, por qué dicen sí, y los que dicen no, por qué dicen no. Ese es el espacio, más en este momento, que se necesita tanta pedagogía para que la gente entienda qué es lo que se está firmando en La Habana y si nos conviene o no nos conviene, es eso. Y yo sí aquí hago un llamado a toda la televisión pública para que nos unamos y hagamos esa pedagogía que necesita el país. No nos va a pasar lo del Reino Unido, que después de que votaron no
en un tema de la salida de la Unión Europea, se arrepintieron y ahora no saben qué hacer. Y ahora sí, después de que ganó el no, están diciendo, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que nosotros decidimos? Por favor, que eso no nos pase en Colombia. Bien, Germán. Sí, yo, a ver, tomando lo que dice John Jairo, creo que el papel de la televisión pública en este momento es crear los espacios suficientes donde la opinión pública respire, se informe de manera serena, argumentada y no en forma intencionada como generalmente lo hace la televisión privada, porque además tiene compromisos con el rating, con el negocio de la información, que desvirtúa, en general desvirtúa la razón de ser de la televisión como servicio público, ¿no? Entonces, generar esos espacios para el debate, más que para imponer un punto de vista, para formar opinión pública de manera libre. Ahora, Juan Manuel hablaba del tema de inclusión que se ha logrado mucho. Yo creo, evidentemente, que la televisión pública en este proceso de reconciliación y de promoción de una cultura de paz tiene que mirar las minorías con curiosidad científica, no las minorías con morbo, como usualmente se hace. Uno ve los noticieros privados cuando se ocupan de estratos bajos de la sociedad pobres, generalmente lo hacen para cubrir casos de sangre, no para cubrir su desarrollo social, cultural, su expresión artística, no. Cuando hay muertos, violaciones, crímenes, la televisión desplaza sus cámaras y se interesa por esas poblaciones. Yo creo que si corregimos eso, de alguna manera estamos ayudando a que la televisión pública y la televisión en general sea más constructiva para una cultura de paz. Cuando uno mira los estudios que se han hecho sobre los lenguajes que utilizan los medios de comunicación al cubrir el conflicto y lo confronta con lo que usted está diciendo, probablemente llega a una conclusión, y es que el concepto de noticia debería cambiarse, digamos, debería haber una nueva codificación para la noticia en la nueva era que está próximo a iniciar el país. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Cómo se podría hacer esa recodificación? Yo creo que es un gran reto, Alberto, me parece que yo creo que ese es el principal reto. Los noticieros que hemos cubierto en el conflicto, yo creo que es fácil hacerlos. Un director de noticias lo que hacía, guardadas proporciones, es esperar en la mañana los acontecimientos. Y ellos pasaban todos los días, entonces se limitaban a registrar la guerra, no a profundizarla, no a investigarla, no a crear opinión sobre la misma, sencillamente registrar. Y ese, con todo el respeto lo digo, es la manera más fácil de hacer periodismo, registrar un acontecimiento. Ahora que viene, ahora sí viene el trabajo de verdad, ahora sí hay que investigar, hay que crear historias positivas, hay que cambiar esa idea de que Colombia no puede vivir en paz, que no puede vivir feliz, y eso requiere de todos los comunicadores un gran esfuerzo de crear información, de crear noticias, de crear opinión y dejar el registro. Llevamos 50 años solo registrando una guerra, haciendo un periodismo fácil de registro, de ir y mandar una cámara a cubrir un acontecimiento. Ahora sí viene el verdadero reto de la investigación, en mi opinión, y de crear contenidos relevantes para los colombianos. Yo creo que la televisión privada, en el tema informativo, priorizan en función del rating, priorizan lo importante, lo espectacular sobre lo importante. Yo creo que esa ecuación hay que invertirla. Sí. Hay que comenzar a preocuparse y darle una jerarquía en las noticias a lo importante, no abrir el noticiero con el crimen o con el accidente de tránsito y 2 cadáveres en la vía. Eso no es, digamos, eso puede ser espectacular y te mueve el rating, pero eso no es lo importante. Además, los noticieros, en razón al negocio, es que yo creo que el negocio, y me refiero mucho a eso, porque creo que el negocio de la información determina y condiciona en gran parte cómo nos están informando. Los noticieros descubrieron que el conflicto es drama y el drama es rating. Entonces todo lo dramatizan, los noticieros tienden a generar pugnacidad, muchas veces artificiales, muchas veces fomentada por las propias noticias, contradictorias en la escena política, por ejemplo. Entonces se recrean en eso porque ese conflicto es drama y el drama es rating. Yo creo que esos dos elementos podrían ayudar mucho. Pero un poco retomando lo de Darío, en el sentido de la comodidad del periodista o en medio de la guerra, si hablamos de comodidad, lo de hoy es peor, es lamentable. Porque
el periodista ya hoy es de escritorio, porque todo lo recibe aquí por estos aparatos, lo recibe por las redes, le llegan los comunicados por las redes, le llegan hasta las voces. Yo que he sido jefe de prensa, que a propósito, no sé por qué no me mencionaron ahí que fui jefe de prensa del presidente Santos, y como periodista, pues para mí es un orgullo prestar el servicio donde sea, y si lo presté con el presidente Santos, lo hice con mucho orgullo también. Y uno entonces les manda la voz cortadita, la fotico bien hecha, el comunicado, y sabe uno que eso sale al otro día intacto, tal cual. Eso sí es un jalón de orejas para ustedes, colegas, futuros colegas. Hombre, uno no puede ser periodista de escritorio. Lo más rico de la reportería es salir, buscar la noticia, confrontar. Pero ¿a qué estamos llamados nosotros hoy? A llevar mucho más allá la información. Yo de pronto discrepo un poco con Jansen en el sentido de que 2 o 3 muertos, sí, pueden ser la noticia de abrir un noticiero, pero es que la noticia va más allá. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué siempre en esa comunidad? ¿Qué es lo que hay detrás de esa violencia que está pasando? Una youtuber muy famosa ahora que salió de medios tradicionales y está por YouTube, que no voy a decir el nombre, no, me enteré, una gran amiga, Vicky Dávila, hizo un reportaje con una señora en la playa. ¿Qué es plebiscito? No tengo ni idea, supongo que estaba en Santa Marta, no tiene ni idea. ¿Qué es la paz para usted? Sorpréndase en la respuesta. La paz para ella era que me llegue la luz, que tengamos agua, que mi hijo consiga un empleo. Eso es para ella la paz, y es absolutamente normal porque ella es una citadina aquí en Barranquilla o en Santa Marta. No han vivido, digo citadina, no rural, no la persona de los Montes de María, no ha vivido la guerra. Entonces, por lo tanto, para ella la paz es otra cosa muy distinta a que si usted le pregunta al de San Vicente del Cagual, el de Mitú, es muy distinto. Ese es el contexto que los medios desafortunadamente no estamos dando, y digo en medios nosotros, incluidos los públicos, desafortunadamente no lo estamos dando, y ahí es donde nosotros tenemos que llegar y dar esos contextos. Las cosas pasan porque sí. ¿Qué crisis en la salud? ¿Que no atendieron a un paciente? ¿Alguien entiende cómo funciona el sistema de salud en Colombia? ¿Alguien sabe que el sistema de salud en Colombia es de los más reconocidos porque tiene cobertura universal, porque no hay sistema de salud perfecto en ninguna parte del mundo? Jairo, eso es un poco la discusión que yo quiero que siempre se dé. Creo que Germán tiene algo que anotar. Sí, me salto un segundo a Juan Manuel para responderle o para complementar a Darío y a don Jairo. Yo creo que parte del problema de la información hoy, periodística, es que hay muchos intermediarios entre las fuentes y el medio y el periodista. John Jairo, como jefe de prensa que ha sido, sabe que las oficinas de prensa son cada vez más calificadas. Personas que estaban antes en los medios masivos, en algún momento dan el salto y se van a las oficinas de prensa con mucho conocimiento de las lógicas de una sala de redacción, y esas lógicas y ese conocimiento lo utilizan para construir mensajes que, sumado a la experiencia que dice Darío, está el periodista en su mesa de trabajo con su internet y baja la información. Muchas veces la fuente es la que está construyendo el mensaje. El periodista simplemente es su reproductor. Y encuentra uno que hay 2, 3, 4 intermediarios entre la fuente, entre la noticia y el medio que la reproduce. Yo creo que estamos muy metidos en el tema de noticias. Y yo creo que es hora un poco de tener otro tipo de formatos, empezarlo a contar desde otro lado, desde otra orilla. El tema de la noticia sí, es muy importante en el país, sin duda marca un rating clave para todos los canales. Pero yo creo que el tema de la paz no solo se tiene que contar desde las noticias, inclusive romper esos formatos puede ser muy complejo. Pedirle a un periodista que entonces haga un reportaje más profundo y en vez de utilizar 1 minuto, utilice 4 dentro de un noticiero, seguramente será muy complejo, muy difícil. Pero sí podemos empezar a trabajar en otros programas, en otro tipo de programas y otro tipo de propuestas, digamos, programas que sí le permitan a la gente tener ese contexto. Nosotros en Telecaribe, por ejemplo, hemos empezado a contextualizar a través de otros formatos. Estamos haciendo, por ejemplo, documentales, estamos trabajando programas infantiles, estamos trabajando inclusive en el morning show, en la mañana estamos empezando a trabajar cosas que tienen que ver con el tema, pero que no necesariamente están enmarcados en el formato noticias. Entonces yo creo que es una oportunidad para los canales regionales, sobre todo que somos los que experimentamos en el país, tener esta posibilidad de experimentar con otros formatos para contarle eso a nuestra audiencia. Yo creo que salirse de acuerdo un poco con eso, y para salirnos un poco de ese formato de noticia. Por ejemplo, en canal institucional, contra nuestros propios recursos y un poco a pérdida, nos diseñamos un docu-reality donde convocamos a una gente que es escéptica de la paz,
que no cree en la paz o que tiene muchas dudas. Y la llevamos a una zona de conflicto a que hablara con gente que vivió la guerra, gente que ya hoy dejó de sembrar coca y está exportando mangos, o gente que le mataron a su papá, y él se sienta y habla y dialogan y tienen un diálogo, y al final del regreso a Bogotá, la persona pues pueda que se mantenga escéptica como pueda que reflexione. Ese tipo de cosas es lo que también sirve mucho para la pedagogía y también sirve para que la gente entienda las cosas que están pasando en el país. No nos debemos olvidar que hoy nuestro principal canal de distribución de nuestros contenidos no es la televisión radiada, sino digital. Y ahí hay unas narrativas y unos nuevos retos que tenemos que buscar. Son contenidos diferentes, ágiles, cortos, que enganchen en los primeros segundos, etcétera. O sea, tienen una nueva construcción. O sea, hay que ser muy creativos. Y lo otro es que hay que dividir en dos. Una cosa es la pedagogía del Acuerdo de La Habana, que estoy de acuerdo que hay que hacerla y tenemos que trabajar estos meses, pero otra muy importante es la educación de los colombianos para un nuevo país en paz. Creo que son dos temas diferentes, o sea, tenemos que enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cómo va a ser un país en paz a diferencia de lo que vivimos nosotros de todos estos años en guerra. Y eso implica una serie de contenidos que no son necesariamente informativos. Yo sí creo que hay que educar, y educar a través del entretenimiento. Ese tipo de formatos que habla John Jairo son perfectos, y tendremos que ser muy creativos en buscar contenidos que sean entretenidos y que generen audiencias. No podemos seguir manejando contenidos que, con el precepto de que por ser educativos no deben generar audiencias. No es posible seguir así, o sea, yo no puedo tener como este contenido es educativo, pues no lo ve nadie, no nos podemos conformar con eso. Entonces, la invitación a la televisión pública, que es la que se dedica a contraprogramar este tema, es a que cada día, con la ayuda de todos los jóvenes, de todos los nuevos usuarios digitales, debemos ser más creativos, más exigentes en buscar nuevos formatos para este nuevo país. Muy bien, el debate ha generado mucha interacción en las redes sociales. Estoy recibiendo preguntas que voy a someter a consideración del panel. Una de ellas es en relación con la naturaleza. La naturaleza ha sufrido mucho en el conflicto. ¿Qué van a hacer desde la televisión pública para ahora generar una mayor conciencia nacional alrededor de la preservación, protección, el cuidado de una naturaleza que ha sufrido tanto en medio de la guerra? Hermano. Bueno, yo creo que parte de la tarea de la televisión pública hacia el futuro es ayudar a construir la memoria del conflicto, y eso incluye también el tema ambiental. La televisión privada, en razón de sus expectativas y su naturaleza comercial, el relato que hace del conflicto, de las víctimas, es un relato muy mediado por la dramaturgia y por el rating. Entonces, la televisión pública, que no le interesa el tema del rating, tiene que convertirse de alguna manera en el notario y en el archivo para guardar y preservar la memoria lo más auténticamente posible de las víctimas del conflicto, para evitar distorsiones. Hemos visto cuando la televisión comercial se interesa en temas del conflicto, la vida de Pablo Escobar, y está esperando rating, de alguna manera la historia comienza a ser modificada en razón de resultados de audiencia, más que de la verdad histórica. Entonces, el manejo puede ser no siempre tan responsable como debería ser. En el caso de Escobar, pues, por supuesto que el villano en una historia, el villano tiene mucho glamour y el villano es muy atractivo porque la dramaturgia de la historia pues, está en cabeza del villano. Pero no puede convertirse en un ejemplo y en una apología del mal frente a una sociedad que está buscando verse reflejada. Los buenos, digamos, en la serie de Pablo Escobar eran más bien pusilánimes, eran un poco tontos, no tenían historia, la historia era muy menor. En cambio, la historia de Escobar es una historia poderosa y se robó la audiencia, y gran parte de la audiencia terminó adorando a Escobar, ¿no? Sobre todo niños. Entonces, yo creo que ese tipo de elementos hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer memoria, y por eso la televisión pública es más apta
para guardar la memoria del conflicto que la televisión privada. Hay un tema de memoria que mencionas y que me parece muy importante. Yo creo que nosotros podemos resignificar todo este tema de lo que tenemos como archivo para contar y recontar historias. Y creo que hay también un trabajo muy importante. De hecho, los archivos que tenemos los canales regionales tienen mucha información para recontar esa historia, pero estamos en peligro y es un SOS también para el tema. O sea, tenemos más, en el caso de Telecaribe hay más de 22.000 cassettes esperando ser digitalizados y preservados de manera, digamos, adecuada hacia el futuro. Y yo creo que sí podemos resignificar ese tema. Yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, Germán, y es que el tema de la memoria es muy importante, pero podemos reconstruir a través de esos documentos la historia y recontársela a la gente de manera clara, de manera divertida, pero ahí hay mucho, mucho, mucho que contar. Era solo para reafirmar el tema. Bien, ya vamos finalizando este panel que ha sido muy rico en contribuciones, en aportes, de manera que les ruego a los panelistas que redondemos muy bien las ideas y seamos concluyentes alrededor de ellas. Hay una pregunta obligada que evidentemente también está generando interacción en las redes. Siempre hemos dicho que los medios de comunicación son responsables de buena parte de la imagen que tienen los colombianos y los extranjeros de nuestro propio país. De alguna forma se ha satanizado un poco a los medios de comunicación y es hora también de buscar otro tipo de responsabilidades. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de contribuciones esperaría la televisión pública para hacer la tarea de educación, de proyección, de aval que seguramente va a necesitar este proceso de paz? Empiezo por Darío, que ha sido, digamos que muy incisivo en el tema de educación. Sí, yo creo que lo que requerimos, evidentemente, la televisión pública es tener claro, que el país tenga claro, el Estado tenga claro, el gobierno tenga claro el rol de la televisión pública en Colombia, que a veces no es tan claro. No es tan claro porque siempre se busca que la televisión pública no genere egresos, no genere inversión. Entonces, por supuesto, lo primero que necesitamos toda la televisión pública es una contribución en dinero del Estado para poder hacer nuestro trabajo. En este momento el modelo financiero de la televisión pública está roto, el que ha funcionado en estos años, que funcionó bien, con sus problemas, pero funcionó bien, en el que la televisión privada pagaba una compensación a la Autoridad Nacional de Televisión, al Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, y esos recursos contribuían a nuestro trabajo. Hoy, con la caída de los ingresos de la televisión privada que se está dando en el mundo entero, pues el modelo está en peligro. Entonces, lo primero que hay que dejar claro para nosotros poder realizar el trabajo en el futuro es con qué lo vamos a hacer. Y en este momento estamos en un grave riesgo de que no tenemos con qué hacer ese trabajo. Esa es, digamos, creo que es la primera contribución que necesitamos en la televisión pública, que es tener nuestro futuro cierto en el tema financiero. Eso desde el Estado, por ejemplo, desde la ciudadanía, Germán. Sí. Sí, creo que la televisión pública tiene problemas de su naturaleza, como empresa industrial y comercial del Estado. Son entes gubernamentales los socios y los dueños de la televisión pública. Entonces hay una gran tendencia a que la televisión pública responda a intereses de gobierno y no de Estado. Me explico, los canales regionales, y bueno, con el respeto de mis amigos, pues aquí en el panel, los canales regionales nacen y mueren con cada administración. Cuando cambia el alcalde, cambia la parrilla, cambia el logotipo, cambia el eslogan, cambia el concepto de canal, y digamos, eso no es competitivo en buenos términos, pues, no comerciales, sino de penetración y de fidelidad con las audiencias. Entonces, digamos, allá hay un problema muy grande para el tema de la televisión pública, que no es muy claro si responde a la ciudadanía, que debería ser, o responde a los gobiernos. Pero superado ese escollo, digamos, creo que el gran reto es producir contenidos, el resultado de la investigación. Creo que hay mucho contenido muy light, muy perecederos y no contenidos perdurables, que sean producto de la investigación y que reflejen las necesidades de una sociedad o de la sociedad, el territorio al cual se está dirigiendo, ¿no? Creo que esos dos retos, reorganizar desde lo administrativo los canales regionales para que respondan a las audiencias y a las necesidades de la sociedad y no de los gobiernos. Que, bueno, si yo fuera gobierno, pues también, y soy socio del canal, pues yo también
dictó criterios y parámetros, ¿no? Creo que hay que independizar, no sé cómo sería, pero no pueden seguir siendo los gobiernos los dueños de los canales regionales. Muy bien, pues miren, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande y es en la construcción de sociedad, que eso es lo que desafortunadamente hemos abandonado. Nosotros no construimos sociedad, nosotros a veces destruimos sociedad. Y destruimos no solo por las noticias que sacamos, sino por la falta de contexto y de información que damos. Y esto no es solo un problema de la televisión pública, la televisión privada. Ojalá la televisión privada asuma esa responsabilidad que tiene con una sociedad y abriera los espacios para la opinión, para el debate, para como sucede en todos los países del mundo, menos en Colombia, donde estamos llenos de realities, donde estamos llenos de novelas y una ráfaga de noticias que uno al final termina creándose una imagen de un país que no es lo que es. Ya Darío tocó el tema financiero, usted tocó la parte administrativa bastante clara. Ahora, nosotros como canales públicos, yo creo que nos tenemos que reinventar un poco, dejar esa concepción de que nosotros lo que hacemos es para que nos vean unos pocos, sino también tener la posibilidad de pensar en grande, pero para eso necesitamos obviamente de recursos. Tenemos que reinventarnos, tenemos que mirar los espacios que nos deja la televisión privada y hacer lo que ellos no hacen. Es que tratar de hacer lo mismo que ellos es lo que yo siempre he cuestionado, porque no tiene ningún sentido con la infinita cantidad de recursos menos que nosotros tenemos. Mi invitación a que nos tenemos que reinventar, tenemos que hacer más contenidos que permitan ser atractivos para todos los televidentes y a ustedes los jóvenes decirles que la televisión pública no va a ser la preferida, porque con esos niveles de recursos no vamos a ser la preferida, pero sí vamos a hacer una alternativa. Miren hacia la televisión pública, miren hacia esos espacios que nosotros estamos abriendo, donde es esa oportunidad que se va a tener. ¿Y para qué? Para ese nuevo país que ustedes van a tener que afrontar, que nosotros pues ya estamos de salida y estamos acostumbrados a la guerra y ustedes seguramente nos van a tener esa oportunidad de abarcar todos esos espacios para poder hacer esos contenidos que necesita el país. En educación, la televisión educativa no es aburridora, eso es mentira. La televisión educativa es quizás más enriquecedora y más atractiva. Los programas infantiles que hacen los canales regionales, que hacemos nosotros en Señal Colombia, no es gratuito que nosotros nos ganemos todos los reconocimientos que hay en América Latina y que existen en el mundo, pero aquí en Colombia no nos miran. Esa es la invitación que quisiera hacerlas y que entre todos nos unamos y nos apoyen para construir ese país que comienza ahora. Yo creo que lo que necesitamos es la participación de la gente, del público. Y en ese orden de ideas yo creo que hay que construir canales más participativos, donde la gente tenga espacios abiertos para poder contribuir. Convertirnos en un canal contributivo como lo son hoy muchísimos de los canales que estamos viendo en internet, yo creo que es un reto para nosotros en la televisión. Realmente contar con el público. Yo creo que eso es lo que está necesitando la televisión, para que haya microaudiencias, para que la gente se fidelice, para que podamos trabajar en conjunto por llevarle a la gente información clara, y eso puede resolver también inclusive parte del tema financiero. Nosotros estamos haciendo experimentos en ese sentido y tenemos, por ejemplo, un programa de deportes que es contributivo, donde la gente puede mandar su información y en la misma semana tenemos a alguien en la Sierra Nevada, tenemos a alguien en la Bahía de Cartagena, tenemos a alguien volando en otro lado, haciendo kitesurf, una cantidad de cosas sobre el deporte que no podríamos de ninguna manera desde el punto de vista financiero lograr, pero con la contribución de la gente sí lo podemos hacer y además estamos creando participación y fidelización. Yo creo que hacia el futuro lo que necesitamos de verdad es la participación del ciudadano en la construcción del canal. Bien, nuestros panelistas nos han mostrado lo que podría ser la paleta de colores de la parrilla de programación que debería seguir la televisión pública de ahora en adelante para ser consecuente con el país del posconflicto. Me atrevo a señalar algunos de esos colores: agenda incluyente, educación, muchísima educación, agenda que incluya a niños y jóvenes, nuevos formatos, recodificación del concepto de noticia, creatividad, muchísima creatividad, apelación al contexto, eliminar los intermediarios, no seguir las lógicas de la televisión privada y nosotros, en consecuencia, ver la televisión pública, porque la televisión pública no son los canales oficiales, no son los gerentes de la televisión pública somos todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien.
Damos entonces por concluido este programa sobre la televisión pública en el escenario del posconflicto. Recuerden que TV Morfosis es un formato creado por la Universidad de Guadalajara que se lleva a cabo en Colombia en coproducción con Canal Nacional Universitario Zoom, la Universidad del Norte y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y la participación de entidades como GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Patrimonio Fílmico. En minutos continuaremos con la programación de TV Morfosis.